Terminar una gran historia tiene algo verdaderamente mágico, ese momento en el que los créditos comienzan a aparecer y sientes que todo ha llegado a su conclusión. Cuando los personajes completan su viaje y los conflictos terminan resueltos, nosotros como espectadores nos quedamos con la sensación de haber vivido algo muy especial. Pero en Hollywood existe un problema, muy pocas historias pueden quedarse quietas, ya que si una película tiene éxito, nace la tentación de hacer una secuela, y luego otra, y otra más, hasta llegar a un punto en que la pregunta deja de ser ¿qué pasará después? Y se convierte en ¿por qué esta historia se sigue alargando? Por eso hoy, en Comentando Películas, estaremos hablando de sagas que para el público tuvieron un final perfecto, pero decidieron continuar de todos modos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Si como yo te sorprendiste luego de enterarte que el próximo año sale una nueva película de la Era del Hielo, es porque de seguro sabes lo importantes y especiales que eran las primeras entregas de esta saga, ya que detrás de los chistes y de las aventuras existía una historia sorprendentemente emotiva. Manny era un mamut que lo había perdido todo, razón por la que cerró su corazón a los demás, pero con el pasar de las aventuras logró encontrar su lugar en el mundo. Diego era un diente de sable que no encajaba con su manada, y al descubrir la amistad verdadera termina haciéndose a un lado. Y Sid era un perezoso torpe, que fue dejado de lado por todos, pero al igual que Manny y Diego, logró encontrar una familia cuando pensaba haberlo perdido todo. Y esta historia parecía haberse cerrado en la tercera película. Los conflictos y problemas que tuvieron en la convivencia del grupo encontraron una conclusión natural, pero entonces algo ocurrió, la saga empezó a crecer y la nueva fórmula empezó a repetirse. Cada nueva película necesitaba ser más grande que la anterior, necesitaba presentarnos muchos más personajes, más catástrofes y más de Scrat, provocando accidentes que desafían la ley de la física. Y lo que alguna vez fue una historia sobre personajes entrañables se transformó poco a poco en una sucesión de aventuras, cada vez más extravagantes, con argumentos sin profundidad, cosa que no fue una caída repentina, fue algo gradual. Y aunque no cayó tan bajo como otras franquicias de esta lista, llegó un momento en el que ya había mostrado todo lo que tenía. Pocas películas sorprendieron tanto al público como La Maldición del Perla Negra, la cual se suponía que iba a ser una adaptación de una atracción de Disney, pero terminó convirtiéndose en una de las aventuras más queridas de los últimos años. Tenía acción, humor, romance, criaturas sobrenaturales y a uno de los personajes más icónicos de la historia moderna del cine, Jack Sparrow, quien nunca fue el verdadero protagonista, ya que la historia giraba principalmente alrededor de Will Turner y Elizabeth Swann. Pero Jack era el ingrediente secreto, el elemento impredecible que hacía que todo funcionara, y durante 3 películas la saga construyó una historia enorme que llegó al cierre perfecto. Los personajes principales tuvieron un final algo agridulce pero esperanzador, y Jack siguió siendo el mismo bandido de siempre. Pero la franquicia era demasiado exitosa para terminar ahí, así que siguió adelante. El problema fue que gran parte de la estructura que sostenía la trama ya no estaba presente. Will y Elizabeth desaparecieron, junto con la historia en sí, provocando que la saga dependa exclusivamente del personaje de Johnny Depp. Y aunque Jack Sparrow era por mucho lo mejor y lo más popular de la franquicia, se demostró que no funcionaba igual de bien si la historia giraba alrededor de él. Por esa razón, las películas posteriores son poco interesantes y memorables, y a pesar de tener nuevos personajes que valen completamente la pena, en ningún momento lograron recuperar la magia de la trilogía original. Hay finales que parecen diseñados por el destino, y luego está Indiana Jones y la última cruzada. Y si has visto esta película, probablemente recuerdes su última escena. Indy, su padre, Salah y Marcus cabalgando hacia el horizonte, mientras la música de John Williams suena de fondo. La despedida perfecta de uno de los héroes más carismáticos, queridos y legendarios del cine. Y durante años todo el mundo creyó que ahí había terminado la historia, cosa que tenía todo el sentido del mundo. Indy ya había encontrado el Santo Grial, ya se había reconciliado con su padre, ya había vivido la aventura definitiva. ¿Qué otra cosa podría venir después? Y la respuesta llegó casi 20 años más tarde, con El Reino de la Calavera de Cristal, película que dividió enormemente a los fans, porque para muchos espectadores existía una pregunta imposible de ignorar. Si ya habíamos visto el final perfecto de las historias, ¿por qué alargar la franquicia aún más? Cosa que volvió a ocurrir, ya que 15 años después, el mítico personaje regresó una vez más con El Llamado del Destino, que no me parece una mala película, porque mi principal problema no está en la calidad, sino en que no había necesidad de seguir explotando a Indiana Jones, porque la mejor forma de respetar a un gran personaje es dejarlo tener el final de su aventura, y pocos personajes han tenido una despedida tan perfecta como Indiana Jones en 1989.
En 1999 ocurrió algo extraordinario. Una película apareció de la nada y cambió para siempre la ciencia ficción. Y no solo eso, nos dejó una pregunta, una reflexión sobre la realidad misma. Y de repente todo el mundo hablaba de la píldora roja, de las máquinas, de Neo, o de si verdaderamente estábamos viviendo en un mundo real. Luego llegaron las secuelas que ampliaron el universo, y aunque siguen siendo debatidas hasta hoy, ofrecían una conclusión. Neo encontraba su propósito y lograba establecer un equilibrio entre los humanos y máquinas, y romper el ciclo de destrucción y reinicio, por lo que la historia parecía cerrada. Pero muchos años después, y debido a la gran popularidad que Keanu Reeves ganó por el personaje de John Wick, Warner decidió revivir la saga, con Matrix Resurrections, que fue un completo fiasco. Desde el primer minuto parecía una película consciente de su propia existencia, como si estuviera preguntándose constantemente por qué había regresado. Y quizás ahí estaba el problema, ya que incluso la propia película parecía reconocer que la historia principal ya había terminado años atrás, y se dedica a reflexionar la cultura de las secuelas y los reboots, en vez de darnos una dosis de ciencia ficción filosófica y acción innovadora. Hay películas que no envejecen y luego está Jurassic Park, ya que han pasado más de 30 años desde su estreno y todavía sigue siendo una experiencia increíble. Y lo más curioso es que gran parte de sus efectos especiales continúan viéndose mejor que los de muchas películas modernas. Sin embargo, la verdadera magia de esta película no era ver a los dinosaurios todo el tiempo, sino todo lo contrario, ya que estas criaturas prehistóricas solamente aparecen 15 minutos en la primera entrega, dejando todo el peso de la película en los hombros de los personajes y en la magia de Spielberg, para hacernos sentir que estamos en un ambiente hostil, sin siquiera ver a la criatura que nos está acechando. Pero todo esto se perdió, y llegó la época de la sobreexplotación de los dinosaurios. Cada entrega tenía que tener nuevas criaturas, y sobre todo un gran villano, cada vez más grande, más malo y con más dientes. Ya que estas películas no se trataban de admirar a los dinosaurios y de escapar de ellos cuando las cosas se descontrolaban. Ahora había que enfrentarlos, había que modificarlos genéticamente o transformarlos directamente en monstruos. Y sí, la saga de Jurassic World generó muchos millones de dólares, pero nos dejó con la sensación de que la franquicia ya no sabía qué hacer para sorprendernos, porque cuando algo extraordinario se vuelve cotidiano, deja de sentirse extraordinario, y eso fue exactamente lo que ocurrió con Jurassic Park. Y si quieren escuchar un análisis más extenso de la caída de esta franquicia, vean nuestro video sobre la extinción de Jurassic Park. Si me preguntaran cuál es una de las mejores secuelas de todos los tiempos, probablemente respondería Terminator 2, y creo que mucha gente estaría de acuerdo, porque Terminator 2 logra algo extremadamente difícil. No solo supera la película original, sino que también mejora absolutamente todo. Más acción, más emoción, más momentos icónicos, más desarrollo de personajes y uno de los finales más memorables de la historia del cine. Porque Terminator 2 no termina simplemente con una victoria, termina con un sacrificio. El T-800 comprende finalmente el valor de la vida humana. Sarah Connor encuentra esperanza y por primera vez parece que el futuro puede cambiar. Y durante años parecía imposible imaginar una continuación. Y es precisamente por eso que cada nueva secuela tuvo un problema enorme: justificar su existencia. Porque si Skynet había sido derrotada, ¿por qué sigue apareciendo? Si el futuro había cambiado, ¿por qué todo seguía ocurriendo exactamente igual? Película tras película, la franquicia intentó responder estas preguntas, con nuevas líneas temporales, nuevos Terminators y nuevos reinicios, pero el resultado siempre era el mismo, y nos dejaba con la sensación de estar viendo una variación de algo que ya habíamos visto antes. Y quizás lo más triste sea ver a Arnold repetir una y otra vez el mismo personaje, sin llegar a una conclusión, porque Terminator no necesitaba una franquicia eterna, necesitaba saber cuándo terminar, y ese momento llegó en 1991, cuando un robot descendió lentamente hacia el metal fundido, levantando el pulgar por última vez. Hay pocas sagas que hayan crecido junto a su audiencia de la forma en la que lo hizo Toy Story. Los niños que vieron la primera película en 1995 prácticamente crecieron al mismo ritmo que Andy, y eso hizo que cada nueva entrega se sintiera más personal que la anterior. La primera película hablaba sobre el miedo a ser reemplazado, la segunda sobre el miedo a ser olvidado, y la tercera sobre algo que todos enfrentamos tarde o temprano: la dificultad de dejar atrás una etapa de nuestra vida. Por eso Toy Story 3 fue tan especial, porque no era solamente el final de la
trilogía, era una despedida, la despedida de Andy, la despedida de Woody y Buzz, y en cierto modo la despedida de nuestra propia infancia. Todavía hoy resulta difícil ver la escena en la que Andy entrega sus juguetes a Bonnie sin sentir tristeza, porque todos entendemos lo que representa. Andy no está solamente regalando juguetes, está dejando atrás una parte de sí mismo, y Woody lo entiende también. Por primera vez acepta que su misión ha terminado, y que ahora es momento de seguir adelante. Es sin dudas el final más hermoso que ha producido Pixar, y durante años pareció el cierre definitivo, hasta que la tuvieron que cagar. Compañeros, él es nuestro amigo Forky. Llegó Toy Story 4, y para ser sincero, la odio. Odio la historia, odio a Forky y odio que sigan explotando la saga solamente por lo rentable que es, ya que una continuación no era necesaria, porque Toy Story 3 no dejó cabos sueltos, no dejó una gran pregunta sin responder, no dejó la sensación de que faltaba algo. Y es exactamente la razón por la que Toy Story está en esta lista, porque pocas franquicias han tenido un final tan perfecto y aún así decidieron continuar. Esta es la franquicia que mejor representa el tema de este video, porque si alguien hubiera visto la primera película en 2001 y después hubiera saltado directamente a las entregas más recientes, probablemente pensaría que está viendo una saga completamente diferente. La primera entrega de Rápidos y Furiosos era una película muy simple: carreras callejeras, autos modificados, reglas de la calle y familia. Era una historia pequeña, pero precisamente por eso funcionaba, se sentía auténtica, había algo especial en ese mundo de talleres, carreras nocturnas y rivalidades personales. Era una franquicia con identidad propia, pero poco a poco comenzó a transformarse en algo más. Primero llegaron los grandes robos, segundo las escenas imposibles, luego Toretto superhéroe, después tocaba salvar el mundo y finalmente viajar al espacio en un auto. Y aunque decir esto suena absurdo, resume perfectamente lo que ocurrió con la saga, ya que el momento en el que Vin Diesel tomó control creativo de la saga, esta se volvió más explosiva, exagerada e imposible. Lo más curioso es que sigue funcionando, la gente sigue viendo estas películas y siguen generando muchísimo dinero, cosa que tiene mucho mérito, pero también es imposible ignorar una realidad: la saga ya no se parece a lo que en un inicio buscaba ser, y gracias a esto luce difícil predecir el momento en el que terminará, ya que supuestamente la siguiente entrega será la última. Sin embargo, a la que Vince se le ocurra una nueva idea para volver más irreal esta franquicia, no tengo dudas de que los Rápidos y Furiosos volverán. Si existe una franquicia que se niega a morir, esa es Halloween, y supongo que tiene sentido, después de todo su villano tampoco sabe hacerlo. Michael Myers es probablemente uno de los personajes más inmortales de la historia del cine. No importa cuántas veces lo derroten, no importa cuántas veces parezca haber llegado a su fin, siempre encuentra la forma de regresar, y durante un tiempo eso fue emocionante, pero después de 13 películas ya cansa. La película original de 1978 cambió el género para siempre. Era simple pero aterradora. Michael Myers funcionaba porque era un misterio, una presencia y una fuerza imposible de comprender. Pero con el paso de los años, la franquicia comenzó a hacer algo curioso. Intentó terminar una y otra vez. Halloween 2 parecía un final, pero luego no. Halloween H20 parecía un final, pero luego no. Y Halloween Ends parecía un final, y veremos si lo termina haciendo. Porque cada vez que parece que la historia ha concluido, alguien encontraba una forma de traerla de vuelta, y eventualmente la franquicia comenzó a sentirse como un ciclo interminable. Y cuando una saga pierde la capacidad de despedirse, inevitablemente pierde parte de su impacto, porque los finales importan, y Halloween ha tenido tantos que ninguno termina sintiéndose definitivo. Hablar de Star Wars es complicado, porque no estamos hablando simplemente de una saga, estamos hablando de un fenómeno cultural, una franquicia que cambió para siempre la historia del cine, y una historia que, para millones de personas, terminó en 1983. Piensa por un momento en el retorno del Jedi. Luke Skywalker finalmente se convierte en el héroe que estaba destinado a ser. Darth Vader encontró la redención y cumplió su papel como el elegido que debía darle equilibrio a la fuerza. El emperador es derrotado y el imperio cae. Es el tipo de final con el que sueñan la mayoría de las sagas, un final que recompensa años de desarrollo y que con la llegada de las precuelas gana aún más peso, ya que le dan un trasfondo a uno de los villanos más icónicos de la historia del cine. Nos muestran la trágica caída de la República y cómo la imagen del Jedi se fue perdiendo durante los años. Pero entonces llegaron las secuelas, y se cagaron en los personajes de Han Solo y Luke. A uno lo transformaron en el peor padre de la galaxia, y al otro en un tipo que trató de asesinar a su sobrino porque estaba siendo seducido por el lado oscuro. Y eso no es lo único malo, ya
ya que las secuelas tratan de copiar a la trilogía original y nos entregan un nuevo imperio, un nuevo emperador que termina siendo el mismo, un nuevo Darth Vader, una nueva resistencia, una nueva guerra y unos nuevos héroes que tienen menos carisma que Citripio. Por eso tantos fans sintieron que algo no encajaba, porque se manchó la imagen de nuestros héroes, porque nos entregaron un refrito de una historia legendaria que ya había tenido una conclusión, y como hemos visto en este video, muy pocas veces continuar algo termina saliendo bien. Después de repasar estas sagas, creo que queda algo claro. Hollywood tiene un problema con los finales, porque terminar una historia significa aceptar que el viaje terminó, que los personajes completaron su recorrido, y que quizás sea momento de dejar espacio para algo nuevo. Pero eso es difícil, especialmente cuando una franquicia sigue siendo rentable. Por eso tantas sagas continúan mucho después de haber alcanzado su mejor final. No porque tengan más historias que contar, sino porque nadie quiere despedirse y tal vez nosotros tampoco. Porque seamos honestos, todos hemos dicho alguna vez que una saga debería de terminar, y luego hemos comprado una entrada para ver la siguiente película, quizás porque una parte de nosotros sigue esperando sentir lo mismo que sintió la primera vez que vimos a un dinosaurio en Jurassic Park, la primera vez que escuchamos el tema de Star Wars o la primera vez que vimos a Woody despedirse de Andy, porque al final las grandes sagas dejan huellas, y aunque algunas continúen demasiado tiempo, eso no borra lo que significaron para nosotros. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de dejar un like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de nuestro nuevo contenido. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro video.